a la bicimanifestación que realizaremos, que iremos a Ence, ¿verdad? Y acudiremos también por la Plaza de Toros de Pontevedra, donde solicitaremos nuevamente la acogida que tendremos mañana domingo en Cotobade por las plataformas Así Eólica Non, participaron en ecologistas en a nivel galego con este vídeo que vamos a pasar ahora mismo. Por primera vez en la historia, Galicia repite año santo. Tenemos 2 años a poder consecutivos. El Camino de Santiago invita a la reflexión, haciéndolo de distintas maneras y desde distintos lugares. Con un negro aniversario a las puertas, esa reflexión se antoja muy necesaria para no repetir los mismos errores del pasado, para no tener que volver a gritar aquello de nunca más. Los grupos locales de Galicia y otros vecinos nos contarán sus preocupaciones. Empezamos por Pontevedra para empezar a gritar siempre más. ¿Qué produce exactamente la fábrica? La fábrica lo que hace es eucalipto, que está con sobreproducción, en monocultivo, en toda la zona, y de eso se produce pasta de papel, unas 400.000 toneladas que se exportan por el puerto de Marín y que se van en un precio excepcional porque es de altísima calidad. ¿Y es habitual que una fábrica de este tipo esté tan pegada a la costa y tan cerca de la población? A ver, hay 8 celulosas en el Estado español, de las cuales la única que está en zona marítimo terrestre, espacio de la línea de costas, es la de Pontevedra. Entonces, ¿por qué cree que tienen tanto interés en quedarse aquí? Porque realmente no hemos ofrecido otros Galicia y en Galicia para que se pudiese ubicar la fábrica. Pero ellos quieren mantenerse en la tierra. Es una ganga, o sea, el precio baratísimo, terreno público, tiene el puerto al lado, menos gasto en transporte, bueno, el agua, la asunta se la da prácticamente gratis y ellos pagan 200.000 euros cuando tienen que pagar 6, 7, 8 o 9 millones al año de canon del agua. Es decir, que eso multiplicado por 10 años son 90 millones, ¿no? Ya podríamos depurar producción. Pero eso lo dedican a comprar voluntarios, ¿no? Lo dedican a pagar el consejo de administración, que son 3 millones, y otros 3 millones lo dedican a subvencionar, no se sabe qué cosas, para cambiar la imagen que se tiene en la ciudad. Vuestro viaje continúa al interior de la provincia de Pontevedra. La preocupación no es otra que la sobretramitación de proyectos eólicos. A día de hoy, en toda Galicia se están tramitando 300 proyectos eólicos, cuyos aerogeneradores superan con creces los 200 metros de altura. Pasando por Padrón, llegaremos volando a la comarca de Barbanza, la desembocadura del río Tambre, Red Natura 2000, un paraíso amenazado por una antigua mina, la mina de San Fils, que a día de hoy sigue contaminando las aguas de la ría de Muros Noia. Una comarca, esta de Barbanza, llena de humedades, turberas, brezales atlánticos, brañas, bosques atlánticos, humedales en peligro. Esta automarcha os dará la oportunidad de conocer los distintos caminos de Santiago, la vía céltica y el camino que se hace al revés, el camino hacia Costa da Morte, cuyo origen es Santiago y cuyo destino es a Costa da Morte. Un camino lleno de curiosidades, como este símbolo de la generosidad, la vieja, que simboliza una mano abierta. Y era lo que se le tocaba al peregrino que llegaba a Santiago, una vez finalizada esta gran aventura. Y a veces defender lo más autóctono que nos da la tierra sí que se convierte en una aventura. Y visitaremos Brión, una cocina colaborativa, un proyecto donde los vecinos agricultores pueden transformar los productos de la tierra y gracias a un registro sanitario poder comercializarlos. Seguimos nuestro camino de Santiago para Ponte y llegamos a Santa Comba, donde encontraremos el brezal atlántico más grande de Galicia. Un humedal sin ninguna figura de protección y con una amenaza enorme. Una barbaridad
de plantaciones de eucalipto que se lleva por delante su ciudad día a día, al lado de la mina de Bailón, otro foco de contaminación. Como sabéis, a Belas Artes, y casualidades o no, el destino hizo que la ecomarcha llegara a Camarillas, a plena Costa da Morte, el día de la patrona de los marineros, el día del cambio. Unos pedirán para que sus familiares en el mar vuelvan a la tierra, y otros que no tengamos que volver a gritar nunca más, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Continuaremos con nuestro grupo para seguir visitando a Costa da Morte. Su monumento natural estilo de Andións, Rafo y su espectacular playa, Baldario y sus marismas, Cayón, un paseo por costa hasta llegar a la propia Torre de Hércules, donde años atrás otro petrolero de esta vuelta en mar Egeo tenía los corazones y la costa de los gallegos de negro.
Esto es Galicia, una tierra muy castigada, pero con un pueblo que sabe disfrutar de los pequeños detalles. Tenemos uno de los mejores bosques atlánticos del mundo, la Sierra de Nevada, donde seguro disfrutaréis como niños en un bosque que parece totalmente encantado. Se está acabando el viaje. Sempre máis xente como a vos na Galiza. Ojalá non visitéis muchas veces e ojalá os hayamos descubierto un pequeño tesoro. Otra contaminación desta banda última é a contaminación lumínica do mundo, un exceso de luces. E esperemos que ahora que conocéis vuestras tragedias, esas luces que nos sobran le lleguen a los gobernantes para tener unas poquitas más, para cuidar este paraíso, para cuidar Galicia. Muchas gracias por venir y hasta pronto. Hola. 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 Sí. Gracias a Adobe por esta presentación y ahora comenzamos con Antón Masa, presidente de la APDR, la Asociación por la Defensa da Ría, con sus más de 3 décadas protagonizando la lucha contra el complejo industrial de ENCE en Lubizán. Gracias. Vale. Hola, buenas tardes. Antes de nada, me cuesta un cierto trabajo hablar en castellano porque no lo uso casi nunca, ¿no? Pero bueno, voy a intentarlo. Nací castellano hablante, o sea que... Pero bueno, bien. Buenas tardes y gracias sobre todo a Ecologistas en Acción por haber convidado a la Asociación por la Defensa da Ría a participar hoy aquí, ¿no? Bueno, como decía Julio, la Asociación por la Defensa da Ría nace en 1987, o sea, hace 35 años, ¿no? Y la lucha contra ENCE es una más de las luchas que tenemos, ¿no? Realmente luchamos por recuperar la ría de Pontevedra integralmente. Y dentro de la lucha que tenemos para conseguir esto, es evidente que uno de los polos fundamentales de por la contaminación que produce en la ría de Pontevedra era la eliminación de un complejo que ahora ya solo es celulosa, que era el complejo celulosa-selnosa. Había antes una electroquímica que producía clorisosa y que estuvo contaminando la ría de Pontevedra con mercurio durante casi 40 años, ¿no? Conseguimos ya cerrarla y estamos en este momento intentando conseguir, y creo que lo vamos a conseguir ya, más pronto que tarde, cerrar definitivamente ese complejo, cerrando la celulosa que ENCE tiene en Lubizán. Los problemas que produjo la llegada de la celulosa a Pontevedra se podrían cifrar en 2 grupos, ¿no? Por un lado, eliminó
el mejor de los bancos marisqueros de la ría de Pontevedra, que ahora está debajo de la fábrica. Y además eliminó las playas urbanas que tenía Pontevedra, que también están debajo de la fábrica. Pero aparte, contaminó la ría de Pontevedra, o sea, el mar, y también la atmósfera, causando daños en la calidad de vida y en la salud de las personas. Es lógico que precisamente por esto haya sido la lucha contra ese complejo la lucha más importante de la Asociación por la Defensa de la Ría. Llevamos 35 años luchando y lo hacemos por varias vías. Tanto por la vía de la explicación, una vía didáctica, ¿no? De que la gente entienda cuál es el problema y qué problemas causó este complejo en la ría de Pontevedra, como por la vía de la denuncia pública y denuncia judicial, como también, sobre todo, porque a eso le damos mucho valor, por la vía de la movilización social. Nosotros entendemos, y nosotras, que ninguna lucha puede ir separada de la movilización social. Cualquier vía de lucha que utilicemos debe estar siempre amparada por la movilización social, porque incluso la lucha judicial, si no lleva al tiempo una movilización social, tendrá menos éxito, casi seguro, ¿no? Y hablando de éxitos judiciales, creo que debo recordar que hace justo también 20 años, porque fue unos días antes de la catástrofe del Prestige, la Asociación por la Defensa de la Ría ganaba un juicio importantísimo contra la celulosa y consiguiendo declarar que había cometido durante todos los años de permanencia en la ría delito ecológico continuado. Era la primera vez que se condenaba a una empresa, una fábrica de pasta de papel por delito ecológico, ¿no? Y lo hemos conseguido, y a partir de ahí yo entiendo que se modificó la situación social se modificó, pero también se modificó la situación judicial. Partiendo de esta victoria judicial hemos podido realizar nuevas denuncias y hemos llegado a una situación que creo que es la que debemos de comentar un poco, que es que estamos en la mejor de las situaciones posibles desde el inicio de nuestra lucha. Hemos conseguido que, a pesar de que el Partido Popular y la Xunta de Galicia, que siempre mantienen una posición absolutamente sumisa a los intereses de ENCE en Pontevedra, incluso saltándose la legislación, modificando la legislación cuando hace falta o incluso eliminando legislación cuando ENCE no es capaz de cumplirla, hemos llegado a conseguir que una prórroga absolutamente ilegal concedida por Mariano Rajoy, por el gobierno de Mariano Rajoy, en tiempo de descuento, es decir, cuando estaba en funciones ese gobierno, una prórroga de 60 años que era absolutamente ilegal, como digo, hemos conseguido que nuestros recursos, también es cierto que Greenpeace presentó un recurso similar al nuestro y el Ayuntamiento de Pontevedra también presentó otro recurso, hemos conseguido que la Audiencia Nacional declare que teníamos razón cuando decíamos que esa prórroga era ilegal y falla que la prórroga queda anulada. Evidentemente, ENCE tiene la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo, como lo ha hecho, y estamos ahora en esa situación un poco, para mí, de las situaciones más frustrantes, porque dependemos de la justicia. Estamos convencidos y convencidas de que el Tribunal Supremo no puede fallar de forma diferente a lo que lo hizo la Audiencia Nacional, que decía que ENCE, por aplicando la Ley de Costas, ya no solo la Ley de Costas de 1988, sino la Ley de Costas de 2013, que modifica la Ley de 1988, que fue la que permitió, modificada por el Partido Popular, que permitió las prórrogas a las concesiones en dominio público marítimo terrestre, en el caso de ENCE, pues que aplicando esa ley, ENCE no puede estar en dominio público marítimo terrestre, porque el dominio público, como sabréis la mayoría de vosotras,
su uso se limita a aquellas actividades o instalaciones que por su naturaleza tengan que estar forzosamente en ese dominio público. Como se veía en el vídeo, lo que pasa que probablemente no lo llegasteis a entender bien, de todas las fábricas de pasta de papel que hay en el Estado español, que tienen Navia está en dominio público. Mantener como mantiene ENCE, que es la sociedad de la comarca pontevedresa, estaría haciendo un flaco favor al cumplimiento de la legislación. La legislación lo dice de forma clara y contundente. ENCE no puede estar en dominio público. Seguiremos luchando para conseguirlo y estamos convencidos y convencidas de que más pronto conseguiremos sacar ENCE de la ría de Pontevedra. No creemos que ENCE pueda estar un año más en la ría de Pontevedra. Como decía Julio en la presentación, ENCE en Pontevedra ya es pasado y lo que tenemos que hacer ahora en la sociedad pontevedresa, que seguirá liderando en esta lucha la Asociación por la Defensa de la Ría de Pontevedra, tendremos que empezar a definir un futuro que nos fue robado hace casi 65 años. Y creo que nada más. Pues, gracias, Antón, por esta exposición. Y ahora continuamos con Vicky Esteves, portavoz de la Asamblea Ciudadana Touradas Fora de Pontevedra, que nos mostrará la situación actual de la lucha antitaurina en la Pontevedra, comarca y a nivel gallego. Bueno. Gracias, Vicky. Gracias a ti. Vale, hola, buenas tardes. Realmente vivimos en un paraíso, pero en Pontevedra tenemos dos grandes vergüenzas, que es la fábrica de ENCE y la Plaza de Toros de Pontevedra. Touradas Fora de Pontevedra lleva luchando contra las touradas aquí desde el año 2007. En el año 2007 fue la primera movilización que hubo antitaurina, con muy poco apoyo social, es cierto, de aquella, y mediático también. Y en ese mismo año también acabaron que desde hacía 20 años se celebraba en Pontevedra la Semana Cultural Taurina, que lo hacía la Coordinadora de Peñas de Pontevedra, y en ese año también se acabó, en que esa semana era una alternativa para el botellón de la gente joven, para que se pudieran divertir de una manera, lo tengo aquí textual, porque me hizo mucha gracia, alternativa al botellón para la gente joven, diversión sana y a falta de otras iniciativas del Concello, como sería un programa de actividades para peñas. Esto fue en el año 2007. El Concello de Pontevedra tiene un programa que toda la gente de Pontevedra conoce, que se llama Noites Abertas, que es justamente un programa de ocio juvenil que este año cumplió su edición número 23, que es un programa con más de 100 actividades gratuitas para jóvenes, la mayoría de ellas impartidas por la propia gente joven, que a esa gente se le paga por hacer sus actividades. Entonces, bueno, no sé qué querrían las peñas, igual, no sé, bueno, claro, es que se divierten de otra manera, ¿no? Entonces, en ese año, como os decía, en el 2007, bueno, también se acaba la Semana esta Cultural y es cuando empieza Touradas Fora de Pontevedra a manifestarse. En ese momento, la Diputación de Pontevedra era la mayor benefactora de las corridas de toros en Pontevedra. Estaba al frente Rafael Louzán, del PP, y reconocidos, la Diputación daba 60.000 euros a los hermanos Lozano, porque la Plaza de Toros de Pontevedra es privada, no es de ninguna administración pública, nada, es una plaza privada, de una empresa privada, los hermanos Lozano. Entonces daba 60.000 euros para las corridas de toros, ¿no? La Diputación de Pontevedra, al frente Carmela Silva, pues había, entre eso, todo tipo de ayudas a que fue un gran palo, realmente, que Lois Jacome,
Ahora vamos con el Concello de Pontevedra. En el año 2000, el Concello de Pontevedra firma un convenio con los hermanos Lozano de la Plaza de Toros de 47.500 euros anuales, que según el Concello son para alquilar la Plaza de Toros. Por ejemplo, aquí en septiembre se hace la Feira Franca, y entonces la Feira Franca, hay un momento de la Feira Franca por la tarde que se hace un torneo medieval allí, y entonces, pues, como es del Concello, pues alquila como la Plaza de Toros para hacer allí el torneo medieval. Que también decir que estamos en contra del torneo medieval porque consideramos que hay maltrato animal también porque hay caballos, ¿no? Allí que les obligan a hacer una serie de cosas. Entonces, bueno, para eso la cabalgata de Reyes, que también los camellos, que aquí tenemos de todo, camellos también en la cabalgata, pues cosa que también hemos estado luchando, que por fin este año fue el primer año que no hubo en la cabalgata de Reyes animales vivos. Entonces, para guardar allí los camellos y para alguna cosa más, ¿no? Touradas Fora de Pontevedra nos reunimos con el Concello. Bueno, desde el año 2007 se le venía pidiendo al Concello que eliminase ese convenio, que para nosotros era como una subvención encubierta. Pero eso, que en ese año, pues, bueno, pues nosotros nos reunimos. Bueno, el convenio fue bajando de precio desde los 47.500 iniciales a día de hoy, que son 30.000 euros, ¿no? Nosotras creemos que hay otras alternativas, porque en la Feira Franca es una fiesta muy multitudinaria, entonces se dice que hay un momento del día en que hay que quitar a la gente de la zona vieja y llevarla pues a otro sitio, en este caso a la Plaza de Toros. Pero bueno, hay un montón de cosas más que se pueden hacer como este año, que creo que se van a desplazar a la ría y van a hacer algo allí. Entonces, bueno, os decía que ahora mismo está en 30.000 euros lo que tiene firmado el ayuntamiento con la Plaza de Toros, ¿vale? Ya viniendo más para aquí, en el año 2019 fue el último año que hubo corridas antes de la pandemia. Una cosa buena que trajo la pandemia, que durante 3 años, afortunadamente, pues no tuvimos que sufrir el maltrato y asesinato de toros en Pontevedra y, bueno, y de caballos, que también participan en las corridas. Y de aquella, en el año 2019, teníamos desde Touradas Fora de Pontevedra el apoyo de 130 colectivos y organizaciones sociales, que lo hablaba antes con mi compañera Carmela, que uno de los grandes logros de Touradas Fora de Pontevedra fue el apoyo social y mediático. La manifestación que hacemos ahora siempre en agosto, que coincide con el con el día que hay corrida en la plaza, pues es multitudinaria la manifestación. En un principio, cuando empezaron hace muchísimos años la tauromaquia, pues podía casi ser al revés. Igual había un 90% de la población a favor, que no se daban cuenta de lo que pasaba allí dentro, y un 10% en contra. Y hoy podemos decir, que lo hablábamos antes, que tenemos un 90% de la población a favor de la eliminación de las corridas de toros, ¿no?, en Pontevedra. Ese año, en el 2019, solo hubo 2 corridas en un solo fin de semana. Aquí hay también mucha peña taurina, pero las peñas taurinas que realmente son taurinas, que van a la Plaza de Toros, son muy pocas. Luego hay un montón de peñas de gente joven, pero que justamente el último año, que ni siquiera coincidió el día de peñas, porque eran 2 fines de semana y solo hubo uno, ese fin de semana salieron a la calle, bueno, salen, beben y tal y cual, pero se vio que había un claro distanciamiento entre ese tipo de peñas y la tauromaquia. O sea, no van ni siquiera a la Plaza de Toros, ni mucho menos, ¿no? Entonces, el año 2019 hubo esas 2 corridas de toros y una becerrada a la cual acudió un 30% solo del aforo de la plaza. Y claro, decimos becerrada y parece una cosa así, pero una becerrada es el maltrato y asesinato de bebés de toro, donde cualquier persona puede torearlos, maltratarlos y hacer, bueno, una cantidad de salvajadas propias de psicópatas, en fin. Bueno, hay que decir también que la Feria de Pontevedra es la única feria que hay, o sea, la única plaza de toros que hay en Galicia, y también es la Feria de Agosto de las corridas de toros, es la única gran feria de todo el noroeste peninsular. Y aún así, el aforo cada vez es más pequeño y se ve claramente, ¿vale? Reivindicaciones que tenemos desde Touradas Fora de Pontevedra. A la Xunta de Galicia, la modificación de la Lei de Protección Animal, que excluye a la tauromaquia y a los toros de esa ley,
cosa increíble. El resto de los animales sí, pero los toros no, son extraterrestres. Y luego al Concello exigimos el fin del convenio que tiene firmado con los hermanos Lozano, porque es un dinero que le da a unos empresarios que se dedican a maltratar animales, que son esos 30.000 euros más. Cuando se hace la Feira Franca, el Concello permite abrir las cantinas que tiene la Plaza de Toros, con lo cual todo lo que se consume en esas cantinas, que es mucho dinero, va también para los hermanos Lozano. Y después que no permita la publicidad en lugares públicos. Se permite, traen como unas cosas así súper grandes que ponen en las farolas, por un lado y por el otro. Entonces exigimos que eso, el Concello de Pontevedra, no lo permita más y que el Concello de Pontevedra está declarado antitaurino, es un concello antitaurino, y entonces también pedimos el apoyo a la plataforma que lucha en Pontevedra por el fin de la tauromaquia. Por último, querría decir que nos gustaría también dejar claro que el fin de las touradas en Pontevedra solo depende de la Xunta de Galicia. Es una empresa privada, no es del Concello, con lo cual el Concello lo único que podría hacer es eliminar el convenio, que sería otro palo, ¿no?, a esta empresa, pero no puede eliminarlas. Pero la Xunta de Galicia sí, porque las protege desde el momento en que su ley, como os decía, de protección animal, ha excluido a las corridas de toros de esa ley. Con lo cual, mientras no estén los toros dentro, como el resto de los animales, dentro de esa ley, pues no podremos hacer nada. Pero bueno, es una lucha, también digo que tanto yo como mis compañeras creemos que viviremos, ¿no?, para ver cómo se termina y cómo la Plaza de Toros pues se convierte en un espacio para usar todas las pontevedresas y todos los pontevedreses en un montón de cosas culturales, que sí que es cierto que tenemos un montón de actividades culturales, deportivas en la ciudad. Y nada más, muchísimas gracias. Pues gracias Vicky, gracias Antón. Teníamos previsto pasar ahora un vídeo que, bueno, pues que mostraba un poco hasta las transformaciones que se habían dado en la ciudad de Pontevedra y que había caído pues en esa calificación que se habla de ciudad amable, pero los tiempos no nos lo permiten y vamos a ir ahora saliendo poco a poco, vamos a ir cogiendo las bicicletas y vamos a ir andando con la bicicleta a la plaza de la Ferrería, que está justo aquí al lado, donde ya os iremos dando las instrucciones para el camino que vamos a llevar en manifestación a la fábrica de ENCE. Y entonces la gente que vais con el chalequillo es una identificación. Sí, gracias.